la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El voto útil y las campañas negativas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas García, quien es sociólogo y profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Como sabemos, el voto útil es aquel que podemos definir que es cuando el votante vota por un tercero para ayudarlo a ganar. Y el tercero obviamente necesita ese voto que no son de afiliados de su partido para poder ganar. Hemos tenido distintos casos en el pasado y vamos a hablar sobre ellos, pero yo quisiera enmarcar este programa con unos datos de las últimas 3 elecciones. Vemos que en el 2012 el Partido Nuevo Progresista sacó 47%, en el 2016 bajó a 42%, y en el 2020 bajó a 32%. Mientras que el Partido Popular, que es el partido más antiguo en Puerto Rico, fundado en 1938, bajó de un 48% en el 2012 a un 39% en el 2016 y a un 31% en el 2020. Los otros partidos, o los otros candidatos, subieron de un 4% en el 2012 a un 19% en el 2016 y a un 37% en el 2020. Quiere decir que en el 2020 esos 37% eran más que los 32% del PNP y los del 31% del Partido Popular. Esto se llama tendencia. Y si vemos que en el 2024, la situación en el 2024, no creo que haya mejorado ni para el Partido Popular ni para el Partido Nuevo Progresista, porque ambos han estado a cargo del gobierno, el Partido Nuevo Progresista con la rama ejecutiva y el Partido Popular con la rama legislativa. Y no creo que haya un consenso de que la situación de ellos, en el mejor de los casos, se haya mantenido ni siquiera igual. Así que, enmarcado en esta realidad, Emilio, me gustaría que nos hablaras un poco de el voto útil y fuéramos un poco para atrás y después llegamos al presente. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Para empezar, tengo un artículo en una revista digital que se llama Siglo XXII, que se llama El colapso del bipartidismo, realineamiento político y las elecciones. Y un poco desmenuza esa tendencia que tú acertadamente y con mucha claridad acabas de describir. Hay un realineamiento político. Y ese realineamiento político implica, primero que nada, el colapso del bipartidismo. El bipartidismo colapsó, como tú bien lo describiste con esos números. Empezó a colapsar en la elección de 2016, donde tuviste que Ricky Rosselló, el PNP, gana con un 42%, ¿verdad? Y con menos votos de lo esperado. Pero ya, después la gente dice que julio del 2019 no tuvo efecto porque ganó el PNP. Pero ganó con 400,000 y pico de votos, un 33%. O sea, y además ganó con 200 y pico de mil votos adelantados en la unidad 77, que solo Dios sabe lo que había ahí adentro. De hecho, yo soy la única persona así que participa en el debate público que en ese entonces pidió un recuento voto a voto. Y tengo el video para evidenciarlo, ¿verdad? Porque el escrutinio no iba a ser suficiente. Efectivamente ganaron. Y mi contención, ¿verdad? Mi impresión es que ahí hubo fraude, pero fraude masivo, ¿no? En esa unidad 77. Pero eso al final, pues, no es lo mismo lo que uno sabe que lo que uno puede probar en una corte de ley. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo. Y de hecho, esa es la filosofía del PNP. El otro día decía el comisionado electoral que lo prueben. O sea, tienen que probarlo. Y por eso, pues, estamos donde estamos. ¿Qué ha pasado? Eso que tú decías, la tendencia del voto útil, es una tendencia que viene desde los años 80 en Puerto Rico, ¿no? La idea aquella, cuando surgió lo que se llamó el voto melón,
¿verdad? Que era verde por fuera y rojo por dentro. Para derrotar a Romero, por ejemplo, fue quizás el primer momento donde comenzó esa tendencia de independentistas votando por el Partido Popular, no solo para prevenir la estadidad, sino en este caso para tumbar a Romero. Que pasó lo de Valencia, de nuevo fraude, y ganó Romero sin Senado, ¿no? Con el primer gobierno compartido o dividido. Por otra parte, esto se agudizó, esta tendencia, en los años, en realidad, a principios de los 2000. Llegó. Ahora, Emilio, sí. Antes de brincar del 1980, quisiera añadir aquí que esa campaña, en todas las encuestas reflejaban que Carlos Romero ganaba la reelección, pero por mucho. Todas las encuestas, incluyendo las encuestas del Partido Popular, reflejaban que Romero ganaba. Y fue una especie de underground que se consiguió de que surgieran estos melones, que no necesariamente eran gente del PIB, eran gente no afiliada, gente independentista no con el PIB, o sencillamente gente que no estaba votando. Y fue interesante porque se usaron dos piezas bien importantes para atraer ese grupo, que fue el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Comité Olímpico. Y las figuras eran Ricardo Alegría y Germán Riquejoff, porque ellos se habían convertido en enemigos del gobierno de Carlos Romero Barceló, porque Carlos Romero Barceló le declaró la guerra a ellos, le quitó fondos al Comité Olímpico y con Leticia del Rosario trató casi de desmantelar el Instituto de Cultura. Así que había unos hechos y ahí se crea la campaña del gobierno araña, que todo lo daña, que fue un jingle muy pegajoso que creó la letra era del fenecido Edwin Reyes. Correcto. Así que en realidad se creó una movida que había que paralizar a Carlos Romero Barceló. Y de hecho, esas fueron las elecciones que en Valencia se tuvo que hacer un recuento. Y Romero, que Rafael Hernández Colón estaba adelante en el conteo. De momento se cayeron las computadoras y cuando volvieron las computadoras, Romero estaba adelante y ganó por un puñado de votos. Correcto. Así que es obvio de que algo pasó ahí y es que nadie esperaba que Rafael pudiera ganar esas elecciones. Te digo, nadie, ni siquiera en el alto liderato del Partido Popular, Joe Napolitan, que era el principal asesor de Rafael Hernández Colón, creía que Rafael no ganaba. Así que Rafael sí creía que ganaba. Y yo creía que ganaba también. Pero en realidad, y Romero no pensaba que iba a pasar eso. O sea, el primero que estaba desencajado esa noche era Romero, porque todas las encuestas le decían que le iba a ganar sólidamente y coincidían con las encuestas del Partido Popular. Qué bueno que lo mencionas, porque matas dos pájaros de un tiro. Primero que nada, las encuestas, que no siempre son acertadas, y ahorita hablamos de las razones que hay para eso. Pero además también ese realineamiento político del que yo hablo en ese artículo de la revista Siglo XXII, que era un realineamiento interesante porque Hernández Colón, acuérdate que había propuesto en el 76 la culminación de Lela, no la logra en el Congreso y va en el 78 a las Naciones Unidas con Juan Mari Oraj y con Rubén Berrío. Y ahí empieza Juan Mari Oraj y el PSP a hablar del realineamiento político de esa coalición de fuerzas soberanistas, el ala soberanista o autonomista del PPD más los independentistas. Y de hecho la campaña contra Hernández Colón en ese momento, la campaña de que él es comunista, de que Fidel Castro le pagó, de que almorzó con Ricardo Alarcón Quesada. O sea que hay unos paralelos bien importantes. Lo interesante es que lo que surge de ahí, ese melonismo que, como tú bien dices, no eran pipiolos. De hecho, yo escribí un artículo que está en el libro mío Crónicas del Colapso, que se llamaba La mitología de los melones, porque en los años en que ganaba el PPD, el PIB sacaba más votos. En los años en que perdía el PPD, el PIB sacaba menos votos. Y debía ser lo contrario. Porque en realidad, quienes eran los melones eran lo que le llamaban los independentistas realengos, o los independentistas no afiliados, ¿verdad? Que estaban un poco desilusionados con el PIB. Y de hecho de ahí sale también el MUS, por ejemplo, que eran soberanistas que desilusionados con el PIB, si lo quiere llamar de esa manera. Y entonces lo interesante era que era el voto útil, el voto prestado. Yo te presto el voto. Y lo que pasaba era que un grupo de independentistas no afiliados, no necesariamente pipiolos, de hecho en su mayoría no eran pipiolos,
votaban por el Partido Popular. Y esa tendencia se mantuvo de tal manera donde tú ves que hubo rectores, secretarios de distintos miembros, asesores del gobernador que eran independentistas y que se nombraban con el propósito de mantener esa lealtad, ¿verdad? O como pago, yo no lo sé, ¿verdad? No puedo juzgarlo, pero como pago a ese favor de votar. Y eso se da en el siglo XXI, por ejemplo. Cuando se dice que la elección del 2000 de Sila Calderón y del 2012 de García Padilla, el PPD no ganó, sino que perdió el PNP. Y eso es lo que es el voto útil, ¿verdad? El anverso del voto útil es el voto de castigo. Para que haya un voto útil, debe haber entonces un voto de castigo. El voto de castigo del PNP es bien curioso, porque no es un voto, es una abstención. Si tú miras lo que pasó en el 2000 con Sila y el candidato del PNP. Pesquera, Carlos Pesquera, se me fue de momento. Y Carlos Pesquera sacó 800,000 votos menos que los que sacó, 80,000 votos, 87,000 votos menos que los que sacó Rosselló, que había sacado 1 millón de votos en el 96. Y luego Fortuño, que había también sacado 1 millón de votos en el 2008, sacó 140,000 votos menos. Y tanto Sila como García Padilla ganan por márgenes relativamente pequeños, aunque Sila tuvo un copo y ganó Cámara y Senado. Lo hizo también en alguna medida García Padilla, pero en realidad perdió el PNP más que ganó. Y entonces ese es el voto útil. ¿Qué está pasando ahora? ¿Quieres que lleguemos ahí? No, todavía. Pero entonces, Emilio, vemos, si nos quedamos, ¿verdad?, en 1980. Entonces, en 1984, Rafael Hernández Colón gana sólidamente, pero también hay que ver ahí que fue una circunstancia bien complicada, porque Hernán Padilla, que era el candidato, que otra vez todas las encuestas, y especialmente las del Partido Popular, que yo tenía acceso a ellas, todas reflejaban que si Hernán Padilla era el candidato del PNP en las elecciones del 1984, el Partido Popular no tenía nada que buscar. Era una victoria sólida. Obviamente, siguiendo el caudillismo latinoamericano, Carlos Romero Barceló, a pesar de que ya había salido las vistas del Cerro Maravilla, que estaban en televisión, porque como tú muy bien apuntaste, Miguel Hernández Agosto asumió la presidencia del Senado y eso le dio una plataforma y recursos para poder hacer las vistas del Cerro Maravilla y transmitirlas por televisión. Y entonces eso causó una indignación al pueblo. O sea, el pueblo estaba molesto con Carlos Romero Barceló y lo hacía responsable, aunque él no se pudo probar que él participó en la planificación del Cerro Maravilla. Sí era el gobernador cuando eso sucedió. Y entonces, ahí es curioso porque sabiendo el PNP, porque ellos tenían que tener sus encuestas igual que las tenía el Partido Popular, de la fuerza de Hernán Padilla, que era el alcalde de San Juan, y Romero se impone y no le deja a él espacio para hacer unas primarias, y sencillamente Hernán Padilla se tiene que ir y funda un nuevo partido, el Partido Renovación Puertorriqueña, junto con Luis Batista Sala, que corrió para alcalde de San Juan. Y entonces, obviamente le sacó una parte al Partido Nuevo, y entonces Rafael Hernández Colón ganó sólidamente en esas elecciones. Ahora, quiero mencionar que Romero decía en aquel tiempo que él perdió debido a Hernán Padilla, y eso no es cierto. Los números no indicaban eso, porque él no se llevó suficientes votos para evitar la victoria de Rafael Hernández Colón. Lo que pasa es que la victoria hubiera sido mucho menor, la de Rafael, si Hernán no se hubiera ido y hubiera montado un partido. Y si hubiera corrido por el PNP, perdía el Partido Popular, como te dije. Pero si él se hubiera ido y no hubiera corrido, Romero no tenía los votos para derrotar a Rafael. Si Hernán Padilla no montaba un partido nuevo. Así que un partido bajo Renovación Puertorriqueña, Partido Nuevo, era el de Romero Barceló. Así que eso fue en el 1984. Y entonces, si vamos a el 1988, Rafael sale reelecto sólidamente, no por los márgenes que él quería, y él quedó bastante deprimido con eso, y recuerdo unas palabras de Joe Napolitan, que Joe Napolitan decía que una diferencia entre Romero y Rafael es que Romero pierde las elecciones del 84 y dice que derrota. Ahí que él lo dice, porque dice, eso fue Hernán Padilla, yo no perdí. Y Rafael gana las elecciones y dice, qué victoria. Habiendo ganado sólidamente y más aún, habiendo recuperado el municipio de San Juan,
que eso no se ganaba desde los tiempos de doña Felisa Rincón, y Héctor Luis Acevedo gana las elecciones de San Juan por muy pocos votos, ¿verdad? Pero gana eso en el 88 con Granados Navedo y contra Granados Navedo, y entonces recuperan a Ponce, que eran dos ciudades bien importantes. Y recuperan Carolina también. O sea que fue una victoria sólida, y comisionado residente y las cámaras, etcétera. Entonces, si vamos al 1992, que ahí también es curioso porque ahí había un elemento del voto de castigo que tú mencionas, porque había muchas personas molestas con el Partido Popular. Rafael en ese último cuatrienio prácticamente abandonó la gobernación, ya había decidido que no iba a correr para la reelección, y entonces se fue para la cuestión de España, estaba en Inglaterra, trató de hacer el famoso proyecto de Bennett Johnston, que fracasó, le dedicó todas las energías allí, y entonces había un voto de castigo contra el Partido Popular, lo que estaba pasando en el Senado, en la Cámara. Sí, pero ahí yo tengo una visión un poquito complementaria, porque no es muy distinta. Vamos. Yo lo matizaría de la siguiente manera. El problema de Hernández Colón es que Hernández Colón, y claro, uno no entiende las cosas cuando las está viviendo, uno las ve después con más calma. Es mucho más fácil, ¿verdad?, ser historiador que ser sociólogo, ¿verdad?, porque uno está en el medio y ahí se equivoca más. Si uno las mira de lejos, pues dice, mira, esto es lo que pasó. Y lo que pasó, entiendo yo, mirado en retrospectiva y habiendo vivido una parte de eso en términos de gente con la que uno interactúa, si tú miras, lo que no entendió Hernández Colón era que había un periodo de alternancia que empezó en el 68. Y primero fue un periodo cada partido, 68, 72, 76, y luego entonces vino dos periodos para cada partido. Romero, la segunda versión de Hernández Colón. En el 92, que anuncia los dos términos de Rosselló, la alternancia de 2 a 2, también hubo un elemento, no es solamente el voto de castigo. En realidad lo que pasó fue que corre por primera vez una mujer para gobernadora, Victoria Muñoz Mendoza. Y Hernández Colón no estaba contento con eso. Hernández Colón se refería a Victoria Muñoz Mendoza como esa niña. O sea, el patriarcado y el machismo del Partido Popular fue parte de lo que llevó. Y yo conocí a un individuo que era un activista del PPD, que había sido asesor de Hernández Colón, que era del corazón del rollo, ¿no? Que era amigo de mi suegro. Y él nos decía, a Victoria la están boicoteando su propio partido. La gente no le está trabajando. Y entonces él quería hablar con ella para decirle lo que le estaba pasando, y no le daban acceso. Así que en alguna medida, claro, y eso es un voto de castigo de su propio partido, pero es un voto de castigo por razones muy distintas, ¿verdad? En el sentido de que fue la primera mujer que corrió, y el patriarcado del PPD boicoteó, saboteó las posibilidades. Claro, por otra parte, si te fijas, si te acuerdas, y tú te tienes que acordar mejor que yo, porque yo no estaba en Puerto Rico y tú sí, este nuevo candidato que se llamaba Pedro Rosselló, que venía como un no político, como un joven médico, que de hecho escribieron un libro sobre cómo lo vendieron, cómo lo empaquetaron los publicistas, ¿no? La conversión de este individuo, que además, yo no sé si tú te acuerdas, hubo un incidente famoso donde él le hacía burlas en el debate a Victoria Amelo. O sea, se dieron todos estos elementos, y de hecho es interesante porque en el año 1900, ayer mencionó, creo que fue Leo Díaz, que en un programa de televisión mencionó que en el 96, cuando sacaron 1 millón de votos, los PNP creyeron que ahora venía la era del PNP, así como la hegemonía del PPD. Y a mí me lo dijo un colega profesor cuando me dijo, corrí los números, saliendo del laboratorio de computadoras de la Facultad de Ciencias Sociales, corrí los números, Emilio, y esto es un cambio estructural de ahora en adelante. Y mi respuesta fue, veremos, ¿verdad? Y efectivamente no duró ni 4 años, y el voto de castigo contra Rosselló, que se decía que era por el huracán, porque insistió en el plebiscito, toda una serie de argumentos, pero en realidad, fuera por las razones que fuera, nunca hay una sola. Ciertamente le faltaron 80,000 votos de su propio bloque a Pesquera para ganar, y ganó Sila, y ganó de la manera en que ganó. Ahora, antes de llegar al 2000. al 2000, quiero hacerte un comentario sobre el 92,
que bien es, si bien esa es tu análisis, tu posición, yo obviamente estuve adentro y participé en esa campaña. Tú hacías encuestas, ¿no? Tu compañía. No, nosotros no hacíamos encuestas, pero yo bregaba con la campaña. Y te quiero decir que, primero, lo de Rafael Hernández Colón y ella, eso fue al principio cuando ella estaba en el Senado, etcétera. Luego él puso todos sus recursos detrás de ella y él la respaldó a él 100%. Y ella tenía acceso, él tenía todos los accesos a ella, etcétera. O sea, esa información, yo estaba allí, o sea, no es correcta. Segundo, que ella lo que pasa es que al ponerse a retar a Hernández Colón, fue el gran error de ella, pues molestó a una gente bien pro RHC. Pero ya para el final de la campaña, déjame decirte que si bien ella empezó bien atrás, la tendencia de la campaña es que yo sostengo que si las elecciones hubieran sido 2 semanas después, ella ganaba. Porque la tendencia era así. Ella se lanzó un proyecto que era Victoria de Costa a Costa, que arrasó con Puerto Rico. Y tenía el momento. Entonces se sacó lo de la cuestión de Rosselló sacándole la lengua a ella, etcétera. Ahora, habiendo dicho eso, también yo sí coincido contigo de que Pedro Rosselló era el candidato perfecto. Era un candidato, ella no. Ella tenía una serie de problemas, su misma personalidad, etcétera. Era complicado. Pedro Rosselló era perfecto porque era un joven médico exitoso, había manejado y tenía la experiencia de haber corrido el municipio de San Juan, la parte de salud, era profesor de la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Medicina, había corrido para comisionado residente en una campaña. Era una persona bien parecida, atlético, joven. O sea, era un candidato bonito, era un candidato perfecto. Era un cordero sin mancha, como diría no había que ser un fundamentalista. gran publicista para venderlo, porque era una persona perfecta para lanzarla. Así que ella estaba contra eso. Más la cuestión que tú también apuntas, que yo creo que es un factor, la cuestión de, vamos a dar una oportunidad a esto, este es el nuevo persona. Entonces había un problema del voto de castigo. No era tanto de los populares, sino cuando yo me refiero al voto de castigo, me refiero a este grupo de personas que son no afiliados. Esto es el voto útil. Los flotantes. Esa gente estaba molesto porque Rafael abandonó la cosa, se metió todo lo de Bennett Johnson, abandonó la cuestión del gobierno de Puerto Rico y con los viajes fuera de Puerto Rico. Así que yo creo que eso fue lo más que afectó. Ahora, luego en el que Rosselló gana en el 92, en el 96 era casi imposible que no ganara, porque primero el candidato del Partido Popular era Héctor Luis Acevedo, que no tenía la personalidad de Pedro Rosselló, y el gobierno estaba muy bien porque él había traído una cantidad de fondos, y ahí que entra toda la cuestión de la corrupción, porque él entra una cantidad de fondos que hay que se hace el Coliseo, el tren urbano, el centro de convenciones, que fueron millones de dólares que se metieron en la economía, y ahí surge la corrupción porque ahí es que ellos le piden dinero a todos estos contratistas para la cuestión de la estadidad. El diezmo. Y ese es el famoso caso de Víctor Fajardo, y ahí que llega en la cuestión del gobierno federal que le cae encima al gobierno de Rosselló. Y entonces ya en las elecciones del 96 que gana Pedro Rosselló, ahí entra una pelea a muerte con el Nuevo Día, cuando el Nuevo Día ataca a Pedro Rosselló, y ahí entra todo un litigio, y ahí empezó ya el final de Pedro Rosselló, que nunca pudo recuperarse las 2 veces que trató. Él se retira, no corre en el año 2000, como tú acabas de apuntar, que corre Carlos Pesquera, que era supuestamente el nuevo Pedro Rosselló, pero que no lo era. Y entonces Pedro Rosselló se retira hasta el 2004, que vamos a entrar en eso del 2004. Pero yo creo que ese dato es interesante de ver qué pasó en 92, 96, pues está en la antesala de todo lo que pasa después. Y entonces después entramos en 2004, que vamos a hablar en otro segmento. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El voto útil y las campañas negativas. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. En el segmento anterior estuvimos hablando qué sucedió en Puerto Rico desde el 1980, que es cuando en realidad surge el voto útil, como lo estamos definiendo en este programa, que es el voto que no es de un partido, sin embargo, se une a este partido para lograr que ese partido gane, pero no pertenece a ningún partido. O se puede venir a algún partido, como ha sido en el caso del PIB, pero ha sido mínimo. Es más, el grupo grande es que no es afiliado. Y después hablamos de qué pasó en el 84, 88, 92, 96, y nos quedamos en la elección de Sila Calderón en el 2000 contra Carlos Pesquera, que como mencionamos, ya en ese momento estaba toda la campaña negativa de Pedro Rosselló y el gobierno de Pedro Rosselló y la corrupción. Y Sila utilizó ese elemento como un elemento fuerte para ella ganar. También tenemos que recordar que en esas elecciones, ya al final, la situación con el gobierno de Estados Unidos se había complicado por el asunto de Vieques, que fue un factor que participó en la campaña, que aunque Pedro Rosselló estuvo a favor de que la Marina saliera, y obliga hasta cierto punto a Sila a asumir una posición mucho más radical que la que ella hubiera asumido si Pedro no hubiera asumido esa posición. Pero todo esto ayudó a que Sila ganara cómodamente esas elecciones y ganó la Cámara y el Senado y comisionado residente. Sí, pero Sila también tenía el elemento de que era mujer. O sea, el momento del ascenso de las mujeres en la política puertorriqueña había venido de la mano del Partido Popular, curiosamente. Ciertamente el PIB y el PCP lo habían hecho y claro, las mujeres tenían su propio movimiento, pero en el Partido Popular había una tradición feminista, se creó la Procuraduría de las Mujeres, había grupos trabajando en ese tipo en entender el rol de la mujer en la política. Y Sila un poco cosecha eso, además de que cosecha el malestar que había con la corrupción y el voto de castigo hacia Pedro Rosselló en términos de la abstención de los PNP que habían votado. Había 1 millón de votos en la elección anterior. Y en ese sentido Sila tiene un copo y su gran bandera es la anticorrupción, ¿verdad? Y el comité Blue Ribbon y toda una campaña anticorrupción, las comunidades. Pero Sila se desgastó relativamente rápido. En parte porque pues la gente decía que no, una mujer jamás. Ella, en realidad, había un elemento, a mí me lo describieron de la siguiente manera, que no es la más sofisticada. Rosselló robaba pero repartía. Mientras que Sila, con su campaña anticorrupción, en realidad detuvo en alguna medida toda esa maquinaria de contratos y ese movimiento de dinero. Y por lo tanto, de hecho, recuerdo que en una de los rayos gamma en Bellas Artes tenían una canción que decía Sila no ha hecho nada, ¿verdad? Y entonces al final empezó a tratar de inaugurar. Sila también se divorció y se casó en ese elemento y convirtió su vida personal en un issue político y finalmente decide no correr. Y corre Aníbal Acevedo Vilá. En realidad, en aquel momento, yo que siempre he seguido la política como sociólogo, yo entendía que el patrón de alternancia era 2 y 2. Pero lo que pasó en el 2004, a ninguno de nosotros lo esperábamos, que era que ganara con el voto útil, y en este caso, por fin, los melones pipiolos, los pibazos, ganó Hernández Colón, ganó Aníbal Acevedo Vilá, pero ganó el PNP las elecciones. Y ese fue, digamos, el principio del fin, en el sentido de que, por otra parte, se descubrió que la corrupción del régimen de Rosselló había llevado a un déficit estructural porque había sido a base del endeudamiento, un endeudamiento corrupto donde se pagaba más por las cosas para recibir a cambio estos kickbacks para el partido. Y por lo tanto, descubrimos que el país estaba en quiebra. O sea, el país tenía un déficit estructural que había que subsanar de alguna manera, y la obsesión y el gran problema de la administración Acevedo Vilá era cómo bregar con el déficit, y ahí fuimos al IBU, que fue la solución, y el IBU fue el principio de la recesión
que llevó a la Gran Depresión de los 2000, que llevó a una contracción económica secular de la cual todavía no nos recuperamos. Emilio, yendo un poquito atrás, Vamos para 2004. En el 2004 es curioso porque Pedro Rosselló, que estaba retirado, decide regresar y reincorporarse y ganar unas primarias para poder ser el candidato a gobernador. Él pensaba que iba a tener todo el respaldo aquel que hablamos, que era el candidato perfecto, pero ya tenemos un Pedro Rosselló totalmente lesionado con todos los elementos de corrupción. Desprestigiado, y ya era bien difícil el ganar. Entonces, por eso que gana el PNP, pero hay otro elemento también con Aníbal Acevedo Vilá, que cuando Sila Calderón decide retirarse, ella endosa a José Alfredo Hernández Mayoral. Correcto. Y entonces José Alfredo Mayoral era un candidato que definitivamente ganaba esas elecciones. Con el Partido Popular Unido, todo ganaba las elecciones. Pero en un giro realmente casi surrealista, pues José Alfredo se retira por una situación de salud de su hijo Pablo José Rivera Hernández. Y entonces se retira como candidato, y Sila, con quien había tenido una relación bien negativa con Aníbal Acevedo Vilá, que era su comisionado residente, pues nada más que le toca tener que respaldar a Aníbal, que era el candidato que le tocaba ser el sucesor de ella, no era José Alfredo. Porque era comisionado residente. Porque era el comisionado residente y era parte de su equipo. Entonces ella se lo tiene que aceptar. Y entonces ya ahí esa campaña fue bastante negativa, porque Aníbal no contaba con todos los respaldos del gobierno central que los dominaba Sila. Pero así todo, como tú bien dices, gracias a los pibazos, él gana. Pero obviamente no gana la legislatura. El PNP gana la legislatura y entonces ahí se complica todo, porque tiene un gobierno compartido, porque ahí que Pedro Rosselló decide convertirse en senador, busca que un senador del PNP renuncie, él asume, y él pretendía presidir el Senado. Pero ahí se complicó la cosa con McClinton y otro grupo de personas. Los Pava Clinton le llamaban. Y entonces no pudo tener el control y se convirtió en un senador irrelevante, porque en realidad no hizo nada en ese cuatrenio. Pero todo ahí vino un elemento también de corrupción, porque le acusan a Aníbal de corrupción, le montan unos cargos al gobierno federal por problemas en la campaña de él política, no era como gobernador. Y entonces tienes otros personajes como Jorge de Castro Font, que está ahí también con McClinton, quien después fue preso con unas acusaciones luego de este cuatrenio. La cuestión es que esa campaña del 2008, Aníbal se impone a ser el candidato, porque las encuestas decían que el candidato que tenía más oportunidades de retener el poder era Willy Miranda Marín, que era el alcalde de Cagua. Pero Aníbal se impone y no deja que nadie Aníbal secuestró el partido. Yo me acuerdo haber visto esa asamblea donde todo el mundo tenía cara de entierro. Sí. Aceptando la candidatura de Aníbal, pero sabiendo que iban de camino al matadero. Es un paralelo, es como si Joe Biden hubiera sido el candidato del Partido Demócrata. Y hubiese insistido. Sí, es un escenario parecido. Pero también hay que tener claro una cosa. Aníbal, si uno mira las estipulaciones del caso, porque una cosa es cometer un delito y otra cosa es ser corrupto. O sea, hay elementos de corrupción que no son delitos. Que si los traje Armani, que si todo... O sea, si uno mira, por ejemplo, todos los manejos que hubo con la creación del corredor ecológico del norte y la especulación con donantes del partido, eso es escandaloso. O sea, el hecho de que imponen el IVU y lo pignoran, ¿verdad? Para poder hacer los fondos aquellos para ese corredor ecológico, para otra serie, que ahora mismo la gente que prestó dinero bajo Cofina era que se llamaba, los fondos Cofina, esa gente está recibiendo su pago, eso. O sea, él, en vez de resolver el problema de la deuda, utilizó el nuevo impuesto para crear nueva deuda para beneficiar a su partido y beneficiarse él. Y eso está, si tú miras las estipulaciones del caso de Aníbal Acevedo Vilá, las aceptaciones de hecho que hay, que no son delitos, son por lo menos antiéticas. O sea, yo escribí una columna que se llamaba Entre la desfachatez y el cohecho, porque cuando empezó lo de los trajes Armani y lo de los vuelos en helicóptero, esto es una desfachatez. Y esto es cohecho. Lo que pasa es que no es un delito. Y en ese sentido,
eso es lo que un poco abre la puerta para el regreso del PNP, que había ganado las elecciones, y regresa y saca 1 millón de votos. Sí, entonces esa es la elección de Luis Fortuño. Correcto. Quien era, porque quiero mencionar que cuando Aníbal gana en el 2004, no gana la comisaría residente. Aníbal es el último comisionado residente que ha tenido el Partido Popular en las elecciones del 2000. Porque en el 2004 entra Luis Fortuño como comisionado residente. Y entonces era candidato obvio para el 2008. Pero así todo quiero decirles que Pedro Rosselló insiste en postularse nuevamente y exige unas primarias en el Partido Nuevo Progresista contra Luis Fortuño, las cuales Luis Fortuño gana. En marzo. O sea que definitivamente ahí ya Pedro Rosselló se liquidó como candidato. De hecho, Fortuño decía que era un cáncer. Sí. Y entonces Luis Fortuño gana sólidamente las primarias, gana sólidamente las elecciones, porque ahí había de todo, porque ahí estaba el voto de castigo contra el Partido Popular, contra Aníbal Acevedo Vilá, porque Aníbal todavía estaba en un juicio, o sea, estaba empezando el juicio. Aníbal, después en el juicio, el jurado lo declara no culpable, porque no tuvieron unanimidad para declararlo culpable. Quiero mencionar que otras personas que fueron acusadas se declararon culpables. Correcto, que es lo que te decía con las estipulaciones. Sí. Él aceptó un montón de cosas que son... Y Aníbal no fue encontrado culpable porque no tuvo unanimidad en el juicio del jurado. Hubo un hung jury. Entonces luego, en el 2012, vemos que Luis Fortuño, lo que tú mencionaste, todo lo que él hizo en términos de la cuestión de los empleados públicos, trajo una serie de problemas, cosas que él pretendió. Él otra vez también, al igual que Pedro Rosselló, hablaban de que ellos iban a traer la estadidad. Y el pueblo se dio cuenta que y hubo un plebiscito en 2012. También. Y entonces él no pudo hacer absolutamente nada en términos de ese cuatrenio. Y entonces en el 2012 él se presenta para la reelección. Y ahí también yo creo que hay un voto de castigo, que es el de Alejandro García Padilla. En Alejandro García Padilla quiero mencionar que hubo un pequeño voto útil también, porque al final de la campaña, las encuestas reflejaban que Alejandro iba cuesta abajo y Fortuño iba cuesta arriba. Y entonces él tuvo que pedir ese voto, que fue el cierre de campaña cuando él se abrazó con la bandera puertorriqueña, etcétera, y buscó que muchas personas de ese grupo lo endosaran a él. Porque la situación hubiera sido bastante peligrosa para Alejandro. Y fue bien curioso eso, porque son encuestas que yo tuve acceso. Pero la elección de 2012 es bien importante por dos razones. Primero que nada, Fortuño recibe un voto de castigo porque en gran medida, ¿te acuerdas aquella ley de la ley de responsabilidad fiscal? Donde votaron un montón de empleados públicos, donde la gente... Ahí empezó la emigración, no fue en María. En María se disparó, pero la emigración de puertorriqueños hacia la Florida en masa, ese grupo empezó con la ley de responsabilidad fiscal, los recortes, el endeudamiento. Y por otra parte, él le dedica un montón de tiempo a la cuestión del estatus, mientras la economía está colapsando. En ese sentido... hay un voto de castigo que fue mucho mayor que el de las elecciones del 2000, 147,000 votos. García Padilla gana con el voto útil, porque precisamente como había un plebiscito, me acuerdo que por ejemplo la soberanía, había un grupo que se llamaba Alas, que fue a ese plebiscito, que compareció, y de hecho es interesante porque es la primera vez que gana el Partido Popular, pierde el PNP, pero no gana ni la estadidad. Gana la estadidad solamente en el sentido de que sacó más votos que la demás alternativa, pero no supera el umbral de 50,000 y pierde. Hay un rechazo claro del Estado Libre Asociado como estatus. Así que ahí es que empieza, yo diría que empieza en el 2008, y lo digo así en el artículo que mencioné al principio, pero el 2012 ya se va viendo un desdibujo de los alineamientos tradicionales. Y pierde el PNP y gana García Padilla
by the skin of the teeth, dicen los americanos. Ganó por nada con el voto útil. Y ese voto útil, me acuerdo que el mismo García Padilla en el cierre de campaña dijo: bajen las banderas del Partido Popular, levanten la bandera, y hace un discurso populista digno de la época de Muñoz. Yo no sé quién se lo escribió, pero era muy bueno, en el sentido de apelar a ese voto que efectivamente respondió. Y ese voto independentista realengo es el que le da la victoria. Entonces llegamos al 2016, donde ahí Alejandro García Padilla tiene sus encuestas y sabe que no es reelegible. O sea, había molestia con el gobierno de él. Y entonces él decide no postularse para la reelección. Y entonces es que surge Bernier como el candidato a gobernador en el 2016. Y si bien Bernier era un candidato fresco, era el secretario de Estado bajo Alejandro, pero no logra poderle ganar a Ricky Rosselló. Y vemos que Ricky Rosselló gana con un 42% del voto, pero así 42%, pero así todo bajando de un 47% que tenía en el 2012. Y el Partido Popular, de un 48% que tenía en el 2012, baja un 39%. Sí, pero la elección del 2016 es una elección bandera, es una inflexión. Ahí es que ahí comienza el principio del fin del bipartidismo. Correcto. Yo siempre digo que Alexandra Lúgaro tendrá un lugar en la historia política de este país como la bola de demolición que quebró el bipartidismo. ¿Por qué? Alexandra Lúgaro, es interesante, yo escribí un artículo que se llamaba El fenómeno Lúgaro, porque Alexandra Lúgaro, yo estaba a las 3 de la mañana haciendo turno en el centro médico porque durante la Navidad mi suegra había tenido una operación de emergencia y para que la dieran de alta tenía que ir a centro médico. Así que la fila empezaba a las 1 de la mañana. Yo llegué como a las 2, hice el tercer turno y ahí estaba yo esperando a que mi esposa trajera a mi suegra. ¿Qué pasa? En ese momento un señor dice a las 6 de la mañana: aquí va a venir un líder guerrero que va a acabar con esto. Y Alexandra Lúgaro anuncia el otro día. Y Lúgaro se convirtió en esa lideresa guerrera que encarnó, que se manifestó, ese pensamiento que se manifestó en una candidata y saca 11%. Y ese 11% se lo restó. De hecho, Yulín gana en el 16 porque Lúgaro la endosó. Entonces, vamos al 2020, donde fueron las últimas elecciones, donde tenemos que es todavía más cerrado. O sea, los dos principales partidos empiezan a colapsar. El PNP baja de un 42% a un 32%, Pedro Pierluisi gana, y los populares bajan de un 39% a un 31%. Pierden las elecciones por muy poco, con todo lo que tú hablas de la nueva ley electoral y todo lo que se hizo, que es todo cuestionable, una nueva ley electoral que se aprueba meses antes de las elecciones, y la firma Wanda Vázquez, con todo y que había dicho que no iba a aprobar una ley que no estuviera de acuerdo a la minoría. Y es la primera vez que se aprueba una ley electoral sin el consenso de la minoría. Y entonces, así todo, este otro voto, que ahí surge el movimiento Acción Ciudadana y el Partido Independentista y el Partido Unión, el Proyecto de Dignidad, y llega a un 37%. Entonces, ese es el escenario que nosotros tenemos como antesala a la situación actual. Y ahora... Y el voto mixto aumenta al 26 y 24% en las elecciones del 16 y del 20. O sea, que el voto por candidatura. O sea, que no es solamente el voto por la gobernación que se reduce, hay un voto por candidatura en todo lo demás. Entonces, quiero amarrar también la cuestión de las campañas negativas, porque estas campañas negativas, que en realidad siempre habían campañas negativas como la de Juégame el 315 a Negrón López en el 68, pero en realidad nunca había habido algo concertado como se comienza en el 1980, y es por un grupo de publicistas cubanos que vienen del exilio, que tienen otro tipo de forma de manejar las campañas políticas. Quiero decir que Cuba, cuando vino la Revolución Cubana, gran parte del exilio cubano publicista acabó en Puerto Rico,
y Cuba estaba muy adelantado a la publicidad versus Puerto Rico. Así que trajeron cosas muy buenas, pero una de las cosas que trajeron fue este tipo de campaña negativa y cómo crear la imagen de Ferré, que de momento ponen a Ferré como un hombre fuerte, así lo haré, da un puño en la mesa. Y entonces empieza a surgir toda esta campaña, eso fue en el 68, ¿verdad? Pero entonces luego, en el 80, surge toda esta campaña negativa, anticomunista, metiéndole miedo con el cuco del comunismo, por unas reuniones que había tenido Rafael Hernández Colón con la delegación cubana en las Naciones Unidas, etc. ¿Qué sucede? Que esa campaña, que fue increciendo, porque luego se continuó en el 1984 y en el 88, tenemos que enmarcar esto, que la Guerra Fría estaba en su punto más álgido. Así que esto calaba un poco y la gente sabía la experiencia de los cubanos que estaban aquí. Entonces, aparte de eso, el grupo independentista, tanto el PIB como el PCP, se abrazaron con la Revolución Cubana. O sea, que no quedó un grupo de independentistas que no tuviera, en términos de los líderes políticos y la percepción, que no estuvieran aliados con Fidel y el comunismo. Cosa que no era así, porque nadie puede hablar de que Betances era bolchevique, ni de Hostos, ni siquiera Gilberto Concepción de Gracia, ninguno de estos líderes puertorriqueños, ni siquiera Albizu Campos, ninguno de ellos tenía que ver nada con el comunismo. Así que eso le hizo un daño grande a todo el movimiento independentista y había cierta recepción en términos de ese tipo de campaña, en términos de meterle miedo a un grupo del electorado. Obviamente en estas campañas del 2024, debido a esta realineación, y de hecho la situación ha cambiado porque se ha hecho una alianza entre el movimiento y el PIB, y esa alianza se ha convertido en la segunda fuerza política en Puerto Rico. Según la encuesta del Vocero y según todas las encuestas que me han hablado otras personas, es la segunda fuerza. El Partido Popular ha bajado a una tercera fuerza, como sucedió en la alcaldía de San Juan en las últimas elecciones, que quedaron terceros. Y entonces, por eso es que toda la campaña del Partido Nuevo va contra esa alianza. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Hacer una campaña difamatoria de que Juan Dalmau es comunista. Y usando fotos de él, de una reunión con Maduro, como si Nixon no se hubiera reunido con Fidel Castro, Nixon con Mao Zedong, con Brezhnev, hay abrazos. Sila Calderón invitó aquí a Hugo Chávez a su inauguración. En términos de los Estados Unidos, el presidente Truman, el presidente de los comunistas, más recientemente Trump se reunió con Xi, Biden, o sea que ya eso no es cierto. Primero, no existe el comunismo como se pensaba antes, porque tanto China como Vietnam son economías de mercado. Y segundo, que no existe la Guerra Fría. Sí, pero lo que está pasando es lo siguiente. Hay un voto de castigo. Jennifer sigue peleada con Pierluisi. Por lo tanto, tiene que dirigir sus cañones al candidato que es más fuerte de la oposición, que se llama Juan Dalmau. Y la única manera es una campaña negativa. ¿Qué está tratando de hacer Jennifer? Y que probablemente lo vaya a lograr. Traer a la vieja guardia del PNP a votar por ella. Pero por otra parte, el realineamiento político, las encuestas están equivocadas. Te voy a decir por qué. Las encuestas son muy malas registrando cambios. Hoy en día, no solo la juventud está con Dalmau, que no es un bloque tampoco, la juventud no vota toda igual. Pero el fenómeno que se está dando es que hay un montón de viejitos PNP cuyos nietos los están convenciendo para que voten por Dalmau. No van a votar por la alianza, van a votar por Dalmau. Y tú sabes que habiendo 3 papeletas, el cruce de partidos es muy fácil. O sea, que un PNP mayor, adulto mayor, vota PNP en la legislatura y en la alcaldía, pero puede votar por Dalmau en la papeleta a gobernador. O sea que lo que está pasando es que y ahí es que está el artículo que yo los invito a leerlo, hay un realineamiento político donde el estatus, Jennifer insiste en traer el estatus y el anticomunismo. ¿Por qué? Porque ahí evita que se le vayan sus votantes. Pero el punto es que en ese realineamiento los votos por candidaturas y los votos a Dalmau han crecido. Y en este momento el problema es gobierno limpio versus gobierno corrupto. El problema es Luma
versus la alternativa Luma. El problema es que ya el estatus no es el issue para nadie y Jennifer insiste en traerlo. El Partido Popular se ha quedado atrás porque no tiene ni nuevos temas y en los viejos no se puso al día. En este momento la contienda es entre Jennifer y Dalmau. Y la pregunta es, ¿usted quiere cambio o no? El otro día un estudiante decía que Jennifer era el cambio porque era mujer. Pero Jennifer es una mujer que ha participado de la corrupción, es una mujer que se ha reinventado, porque hasta hace poco ella era una mujer soltera en la política y de momento se casa y tiene 2 hijos justo antes. O sea, la pregunta es... Además, Sila Calderón fue mujer. Claro, o sea, que en ese sentido no es un cambio en sí mismo. Jennifer es más de lo mismo. Dalmau es la promesa de una nueva alternativa. Y esa es lo que está ante la gente. Y claro... lo que está pasando en este momento es que esa ley electoral tiene 2 componentes. Uno, el del fraude que ya vimos en las elecciones de 2020 con la unidad 77 del voto adelantado, y otra es la supresión del voto que estamos viendo con todo este arrastrar de los pies y obstaculización de los nuevos inscritos. Esa es la gran interrogante. Y otra interrogante importante es el voto útil. Ya que Dalmau es la segunda figura y ya no es el Partido Popular, ¿votará ese voto útil por Dalmau para que Jennifer no se quede en el poder? Decía un amigo, el voto útil cambió de nombre y de cara. El voto útil efectivamente es Juan Dalmau. En el programa de hoy hemos discutido la situación en Puerto Rico política, particularmente vista desde el punto de vista del voto útil, y también hablamos de las campañas negativas que en esta campaña del 2024 se ha acrecentado con la campaña de traer otra vez el comunismo, algo que no existe ya en el mundo, y de olvidar los issues principales como lo de la corrupción, lo que afecta al pueblo de Puerto Rico. Ya veremos lo que sucede en las próximas semanas. Gracias, Emilio. Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode.